Aquí iniciamos. Gracias, Miss. Buenas tardes a la psicóloga y buenas tardes también a nuestra comunidad sanmartiniana. Como bien decía nuestra profesora Mirta, soy Ana Quispe del cuarto año A y también estamos con mi compañero Estefano Díaz del cuarto año B. Esta mañana queremos dar la bienvenida nuevamente a la psicóloga María Basauri Olaya, psicoterapeuta en Viñedo de Raquel, Perú, psicoterapeuta en Andes Expressac, miembro activo del Comuna de Magdalena del Mar y psicóloga en la Institución Educativa Especial Emiliano Pisculich. Iniciamos la entrevista haciendo uso de una técnica de recolección de información denominada entrevista semiestructurada. Y el tema gira en torno a la identidad cultural, el cual es fortalecido todos los años por los integrantes del proyecto ISMA, Identidad Sanmartiniana, al cual pertenecemos y esperamos mantener su atención. Bienvenida, psicóloga María Basauri. Agradecemos su aporte para nuestro proyecto y nuestra institución educativa. Creo que deberíamos iniciar la entrevista conociendo un poco más sobre usted. Cuéntenos, ¿por qué eligió ser psicóloga? Muchas gracias, Ana Quispe, y gracias también a Estefano, a Marlene, que gentilmente me permite estar esta tarde con ustedes. Y bueno, ¿por qué psicóloga, no? Mi historia es muy especial, creo, como la de muchos cuando eligen una profesión, una carrera. Yo en un inicio quería ser médico, pero por características de mi personalidad descubrí que de repente cierto tipo de heridas, ¿no?, cutáneas me generaban cierto escozor e incomodidad, como eran las que tenían que ver con cortaduras punzantes en donde se veía o se exponía el hueso, el músculo, me generaban cierto rechazo. Eso fue mucho antes de terminar el colegio. Dije, wow, esto yo voy a verlo. Y me hizo dudar de mi deseo de ser médico. Luego, posteriormente, dije, voy a ser arquitecto para hacer feliz a mi papá, que era ingeniero. Decía, voy a ser arquitecto. Y cuando le dije a mi papá me dijo, ah, ya, qué bueno. Y yo dije, oye, no se emocionó. Y de ahí vamos a hablar aquello que es el tema de esta tarde. Estaba definiéndome por lo exterior y no me pregunté a mí misma qué quería hacer. Cuando escojo la psicología, me digo a mí misma, no seré médico del cuerpo, pero sanaré almas. Y entonces decidí y escogí la psicología como una carrera que hoy y siempre me ha llenado muchísimo, muchísimo. Amo mi carrera, la disfruto, el cuerpo se agota, pero lo demás, la mente y el espíritu, me siguen manteniendo de pie en esta carrera que elegí ya hace más de 30 años. Ok, la verdad, bienvenida, gracias por asistir a esta entrevista y muy interesante saber qué fue lo que la motivó a finalmente iniciar esta carrera. Yo quería preguntarle en sí sobre el tema de la identidad personal, como usted es una persona muy activa en esto de hacer charlas y hablar con personas sobre este tema. Quería saber a qué se refiere cuando menciona que una persona debe tener una identidad personal y si debería fortalecerla. Claro. Mira, el concepto, Estefano, dentro de lo que es identidad personal, resulta ser la base para que una persona pueda entenderse, ¿ok? Entenderse, y esto le permita entender su entorno. Entonces, la identidad personal reúne características, habilidades, actitudes respecto a diferentes situaciones, virtudes, creencias, encierra un montón, vamos a decir, yo te diría la vida. Si tomaras la identidad personal, un sinónimo te diría es la vida para un ser humano. ¿Por qué?
porque va a ser aquella que te permita decidir en lo que vas a hacer en el presente y en el futuro. Y es vital desarrollarla, más aún dentro de la familia. ¿Por qué? Porque de acuerdo al desarrollo del pensamiento del niño, al desarrollo emocional de un niño, no puede ir formando aún su identidad personal de una manera consciente. Un niño de 6, 7 años va recibiendo información, va inclusive logrando expresar lo que piensa, pero probablemente esa expresión sea la copia de lo que dijo mamá, papá o el amiguito. Recién cuando pasa a otra etapa, 9, 10 años, dices, oye, esto que sucede en casa no me agrada. Esto que pasa en mi país no me gusta. Esto que sucede en el mundo no es. Entonces hay un choque en el cual empiezo a darme cuenta qué es lo que creo, en qué estoy seguro, y eso va a generar un pensamiento y una emoción que va a permitir un comportamiento fiel a mis creencias, a mis capacidades, a mis habilidades, e incluso me va a permitir trazar qué debo desarrollar para alcanzar mis objetivos, porque tal vez hayan habilidades que no tenga, pero mi objetivo puede ser un comunicador social. Entonces desarrollaré mi habilidad del habla. Entonces mira, cómo va marcando el saber quién soy, el saber quién quiero ser para fijar objetivos de vida. Gracias. Y esa tercera pregunta tiene mucho que ver con la segunda, ya que es muy referido a la edad. Y es cómo influyen los factores internos y externos en la formación de la identidad a nuestra edad. Muy bien. Los factores, como te digo, que influyen en un inicio, tiene que ver más un factor externo, ¿no? Por nuestra capacidad de razonamiento. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y es algo que destaco mucho en las escuelas de padres que doy. Tenemos que tomar conciencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar, no solo con los padres de familia, sino también con los docentes a los que puedo llegar. Es el gran poder que tiene la palabra. ¿Okay? Dentro de la psicología positiva se habla pues del poder de la palabra. Entonces, esto podríamos relacionarlo a esta pregunta. Y yo le cuestiono siempre a mis padres de familia y a los docentes a quienes puedo llegar, es que piensen en esta pregunta. Si mis palabras fueran alimento, ¿nutrirían o envenenarían a quienes lo escuchan? Y ahí es donde voy a tocar ese mundo interior que puede estar alimentándose y nutriéndose para una buena identidad personal, o puedo estar envenenándola y destruyéndola. Y cuando llega a esta edad de 9, 10 años en que puede ya tener un pensamiento abstracto y analizar y decir esto sí, esto no, y viene ese choque emocional de que por qué esto sí, esto no, empiezo a juzgar. ¿Hay un soporte de familia? Tal vez ese niño, ese joven hoy, está siendo envenenado. Y la poca nutrición que recibió en su formación no le permite luchar con este mundo que nos desnutre. ¿Por qué nos desnutre? Porque vemos cosas que dicen que la humanidad se está perdiendo. Entonces, qué importante es este diálogo a través del cual se va intercambiando estas palabras que pueden ser positivas o destructoras. Ok, psicóloga Basauri, hablando sobre lo que usted ha mencionado al principio exactamente de las charlas que tiene con los padres, ¿podría decirnos qué otras actividades usted también realiza para fortalecer eso que llama la identidad personal, esa base que tiene cualquier estudiante? Muy bien. Tengo la gracia de que, bueno, yo valoro muchísimo, como les decía en un inicio, mi profesión. Y yo la veo también desde otra perspectiva como una puerta que me permite llegar a personas. En ese sentido, hay muchas profesiones que nos permiten el contacto humano
y sin necesidad de ser psicólogos, la transmisión de una cultura de vida y una cultura de buen trato es la base de toda profesión. La base de toda profesión. Entonces, las actividades que yo logro realizar, una a través del Comudena, que es la Comisión Municipal de Atención al Niño y Adolescente, en este caso de nuestro distrito de Magdalena del Mar. Puedo llegar a padres de familia, puedo llegar a niños, puedo llegar a adolescentes. Ahora también de esta manera virtual lo estamos haciendo. El día de ayer hemos tenido una charla para el soporte emocional e inteligencia emocional en niños y niñas. Ha sido un taller maravilloso en donde los niños han concluido cómo ellos mismos pueden proveerse calma y autorrelajarse. Mira, qué importante este taller. Son niños pequeños que aún no tienen esa capacidad de analizar, como les decía. Pero lo que yo les he explicado es un ejercicio práctico que les va a dar la calma. Entonces, diríamos que, oye, entonces trabajaré la identidad personal a partir de los 9, 10. No. Cuando son pequeños, las palabras positivas, sumada a acciones positivas, le van formando el hábito. Y ese niño llega fuerte a los 9, 10 años para incrementar más cosas. También trabajo para el municipio de San Isidro en la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, la OMAPEP. Y ahí tengo un taller de inteligencia emocional y habilidades blandas para los niños y jóvenes y adultos con discapacidad. Tengo también la gracia de trabajar en algunas empresas en las que le dan mucha importancia al bienestar psicológico de sus trabajadores y reciben consultas para poder orientarlos, ayudarlos y también dar charlas de 15, 20 minutos y algunas de 40 minutos cortas así a través, en este caso, de la plataforma Zoom. Se transmite en vivo y esto es en la empresa Andes Express y tratamos temas de ansiedad, de depresión, de pareja, de familia, etc. Tengo también la actividad que es del viñedo de Raquel, en el cual soy la psicoterapeuta. Esto consiste en un retiro para personas que han abortado y han sufrido este aborto provocado por ellos mismos. Y trabajo también individual dándoles sostenimiento en el síndrome postraumático o síndrome posaborto. La idea siempre, Estefano, es lograr comunicar estos dos aspectos que te he nombrado: cultura de vida y cultura de buen trato. La identidad personal no tiene sentido si no respeta la identidad personal de los demás. Y en ese respeto de las personas que nos rodean está la cultura de la vida, en donde respeto tu vida como ser humano. Y el buen trato, el dirigirme a ti como corresponde hacerlo. Lo merezcas o no lo merezcas, sacando la crítica o el juicio que pueda tener. Yo mantengo una cultura de respeto a tu vida y una cultura de trato a tu vida de respeto. Entonces eso va a generar una convivencia adecuada. Entonces, procuro a donde voy ir llevando siempre esto. Además, una siguiente actividad que realizo son charlas para 2 editoriales grandes en nuestro país. Entonces, esto me posibilita llegar a muchos padres de familia y docentes. Entonces, mi carrera, como se darán cuenta Ana y Estefano, me ha llegado a tocar a las personas, pero toco a las personas que se deben sentir responsables de su entorno familiar y social. Entonces, de esa forma creo yo que uno hace país. Gracias. Nuestra última pregunta, como usted bien dice, es esto inculcar desde pequeños, ya que muchas veces decimos, no, solamente tiene que ser, por ejemplo, ¿no? Niños de 5 años a 7 años no hay que hablarles de tal cosa, esto, porque no están preparados. Pero como usted bien dice, tenemos que, es como una semillita, manteniéndola hasta que crezca y la vamos fortaleciendo. Nuestra última pregunta es, ¿de qué manera se podría seguir trabajando la educación intercultural desde las escuelas?
Muy bien. Tú sabes que esta pregunta es muy interesante y hay que analizarla, creo yo, desde donde nos corresponde verla desde el lado educativo. A veces no nos damos cuenta y creemos que las cosas no están escritas, te cuento. Como psicóloga me toca ver muchas veces todo en la programación curricular, lo que nos dice el Ministerio de Educación, lo que dice el Ministerio de Trabajo, lo que dice el Ministerio del Ambiente, conocer mucho porque hay que verlo. Hay gente que dice, no veo noticias, me siento mal, yo tengo que verlas. No hay que ver tal programa porque está mal, tengo que verlo aunque sea una vez, porque si no, ¿cómo hablo? ¿Verdad? Entonces tengo que experimentarlo. Entonces, tu pregunta es muy clara. Te cuento, ustedes alumnos de secundaria, la competencia que trabaja específicamente en la construcción de la identidad es el curso del desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Entonces, este es el curso en potencia que debe generar el trabajo de una educación de respeto y de valoración del pluralismo cultural que existe. ¿Por qué? Porque hablar de identidad personal, si bien es cierto, es quién soy, todo, cómo me reconozco, hoy estamos sufriendo, muchos en el mundo, la migración. Entonces nos encontramos con la identidad personal de un venezolano, la identidad personal de una persona, qué sé yo, de Ica, y es diferente. Y surge ese ser humano que juzga, y surge el ser humano culposo. Y eso no es lo adecuado. Todo debe estar basado en el respeto. Ahora, si bien es cierto, a nivel de educación es una competencia del curso de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, también en otros cursos se vuelve un objetivo realmente transversal, en todos los cursos. Y en esto se da en las normas de convivencia, en el contexto seguro que debe tener un estudiante. En la charla del día de ayer que hablábamos, tenía en la noche otra charla y hablábamos sobre la convivencia del niño en la pandemia, les hacía ver este punto a los papás. Les hacía ver el punto de cómo ellos están conviviendo. Porque es virtual, no se pueden ver, no se pueden tocar. Claro que sí, estamos sintiéndonos, estamos escuchándonos. Solo falta el tema físico. Pero el ser humano es todo esto. Entonces tiene que ser un tema totalmente que se dé en todos y absolutamente todos los cursos. Y dentro te cuento de lo que es el auxilio y soporte emocional de los estudiantes de nuestro Perú, hay 4 aspectos que hay que trabajar. Para ello, tú entras al Ministerio de Educación y buscas soporte emocional para el estudiante. En tiempo de pandemia te van a aparecer 4 cartillas. Una de esas cartillas te dice entorno seguro. El entorno donde estudio, el silencio que debe haber, el respeto a la clase. Eso tiene que darse hoy. Eso es respetarte a ti. Eso es respetar tu identidad. Si por ahí uno tiene un dejo o un mote, como se decía antiguamente, porque eres de otra provincia o de otro país, debo respetarlo. Pero ¿qué pasa en nuestros niños? De repente nos burlamos. ¿Por qué hablas raro? Ay, ¿por qué comes esta comida? O preguntamos, ¿no? ¿Y qué hacen en tu país? ¿Y qué hacen en tu casa? No es una pregunta de que, oye, ¿cómo es tu país? ¿Y qué hacen en tu casa? No, es una pregunta como diciendo, a ver, cuéntame pues. Mira, el lenguaje corporal, ¿cuánto te dice de la ausencia de un respeto? Un respeto al pluralismo cultural. ¿Eso quién tiene que hacerlo? ¿Quién tiene que modelarlo? El adulto, el docente y todos los que componemos esta gran magia que es la educación. Psicólogos, educadores, directores, padres de familia, todos.
Y aunque me duela decirlo, siguen pasando las décadas y un gran obstáculo muchas veces suelen ser el soporte que tiene que dar la familia. A veces tenemos la suerte los docentes de marcar corazones, almas, de marcar recuerdos en esos alumnos. Y los hijos logran esa identificación con el docente, mira, y forman su identidad personal en función del docente. ¿Y la familia? Te sirve como el modelo de lo que no quieres ser. Es duro, es una alternativa para no seguir los errores que se pueden dar en casa, pero es algo que es difícil de asumir. No puedo seguir el modelo de mi casa porque no me identifico, porque sé que esto no me va a llegar a buen término. Busco otros modelos externos, ¿no? En nuestra segunda pregunta, que creo que era. Tengo que buscar otros anclas. Hoy se hablan de soportes emocionales, hoy se hablan de anclas, hoy se habla de redes de apoyo. ¿Por qué? Porque la familia está fracturada, está fragmentada. ¿Y qué nos dice hoy al respecto la ciencia y la educación? Es algo que yo les hago reflexionar a los padres cuando les hacía la pregunta si alimentan sus palabras o envenenan. Hoy, ¿qué dice la ciencia? Cultiva tu amor propio. ¿Qué te dice la ciencia? Si tu familia es tóxica, aún siendo tu padre, tu madre, tu hermano, aléjate. Eso te dice. ¿Qué estamos haciendo con eso? Fracturando. Tal vez tienes que alejarte, claro que sí. Pero antes de alejarte, tienes que comprender que la fracturó a esa familia. Tienes que mirar a ese padre, esa madre, ese hermano y verlo como un ser humano lleno de errores. Tienes que perdonarlo. Tienes que decir, esa es mi familia. Sin decir si es buena o mala. Sí, tengo mi familia. ¿Por qué? Porque dentro de la identidad personal hay un factor importante y es el sentido de pertenencia. Si el ser humano no se siente que pertenece a una familia, encima reniegas de tu país y tampoco te sientes perteneciente de tu país, no hay base en tu identidad personal. Hay un conflicto y eso lo llevas de por vida. Por eso te digo estos dos factores que en algún momento dentro del Comudena, me acuerdo la psiquiatra Rosita Radas, en ese tiempo del hospital Larco Herrera, ella decía, no hay que hablar de lo malo que hay, solo apostemos por una cultura de vida y una cultura de buen trato. Y sea el diagnóstico social o de salud mental que existe, desaparece. Y si te pones a pensar, Ana y Estefano, si yo respeto la vida y tengo un buen trato, tenga a quien tenga al frente, todo va a generar de mi lado una comunicación saludable y probablemente a aquella persona que tenga al frente la marque para siempre. O yo crea que no he influenciado en él, pero claro que sí, porque quienes nos tratan como personas, como seres humanos, tal vez nos dan el lugar que en nuestra propia familia no nos han dado. Ok, le agradecemos mucho su respuesta y justo como había mencionado antes mi compañera, era la última pregunta, pero brevemente queríamos mencionar el objetivo que tenía más que todo esta entrevista y era el objetivo de que este video que se está grabando sensibilice a los demás compañeros con la intención de que este tema de la identidad cultural del proyecto ISMA, del cual la institución está trabajando, haga de que ellos se interesen por eso, de que logren identificarse con eso y no solamente en su localidad. Ahora, solamente para finalizar,
esta entrevista queríamos de que usted dirija unas palabras, no lo que ha mencionado ya antes, sino unas palabras a los estudiantes interesados que van a escuchar esto. Muy bien. Bueno, queridos estudiantes, primero creo que deben sentirse súper orgullosos de la institución educativa a la que pertenecen, ¿no? Es una institución que se interesa por una educación que trascienda las aulas, que tenga más que fines académicos, fines sociales, fines humanos. Existe en toda persona un yo único y un yo social. La importancia que pongas en tu persona es vital, porque eso va a permitir un yo social que va a permitir una sociedad saludable. Estamos en una emergencia de salud mental más de una década y necesitamos jóvenes saludables, que todo lo que ocurre en el mundo exterior sean capaces de enfrentarlo. ¿Cómo? Fortaleciendo el mundo interior. ¿Qué encuentro en ese mundo interior? Una identidad personal. No seas la copia de nadie. Si una amistad cuesta hacer cosas con las cuales no te identificas, no vale. Si una amistad, un lugar, las actividades que desarrollas te mantienen en el mismo lugar y sigues viendo lejano tus objetivos, no es el lugar. Si recibes violencia, sea el tipo que sea, busca ayuda. Y busca ayuda significa hasta que lo consigas. A veces buscamos ayuda y no la conseguimos. Lo decimos y no nos escuchan. Busca ayuda hasta que lo consigas. Siéntete orgulloso, siéntete digno, porque quien tiene vida tiene que vivirla. Incluso aquellos que tienen su vida en riesgo deben seguir viviéndola hasta que ésta termine. Aprovechen, esta es la mejor edad. Es una edad complicada. El mundo exterior nos complica la vida. Las hormonas y todos los cambios físicos y la no aceptación, nuestra autoestima nos la complica. Pero que el inicio del día y el final del día sea de que te amas y te valoras. Vive un día a la vez y ve fijándote si por donde vas y con quienes vas te llevan al objetivo que tienes al final de tu vida. ¿Ok? Ok, agradecemos mucho su valioso tiempo y también su valioso aporte que ha hecho ante esta entrevista. Y justo ya nos despedimos, finalizamos y les deseamos en realidad de que tenga un lindo día. La verdad le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado a poder estar aquí y compartir su opinión con nosotros. Gracias, Estefano. Muchas gracias, Ana, también. Muchas gracias, Marlene. Y hasta otra oportunidad.